noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un en vivo más. Hoy lamentablemente el tema es bastante polémico. Para muchos es algo que obviamente está en el tapete, para muchos es símbolo de tristeza, y para Estados Unidos pues es una noticia que está en todos lados. Así que hoy andamos un poco enfermos, valga la redundancia, pero aquí estamos. ¿Qué vamos a tocar hoy? Pues como vieron en el video, la migración. ¿Qué pasa con los migrantes venezolanos? Se acabó la migración hacia Estados Unidos de los venezolanos. No van a poder entrar. ¿Cuáles son los requisitos? Todo eso lo vamos a tocar aquí hoy. Y el primer como noticia que vamos a poner es una que está, si se puede decir que es como el punto central de esta noticia. Esta migración o esta facultad que tomó el gobierno americano, lo podemos desglosar en tres niveles. Obviamente, primero será la seguridad nacional, segundo, la carga pública, y tercero, la educación ciudadana. Así que vamos a empezar por el primer punto, que es el más álgido o la razón más de peso, más fuerte que tuvo el gobierno americano para tomar la decisión y trancarle la vía migratoria a los venezolanos. Así que vamos a mostrarles un pequeño video del senador Marco Rubio, que cuando esos temas ya llegan al Senado, ya coge otro color. Senator Marco Rubio, Republican out of Florida. Sir, good morning to you and thank you for your time. Buenos días y gracias por su tiempo. Esta demanda colectiva contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para lidiar con él en un sentido legal. Piensen en esto, la gente entró ilegalmente a este país violando nuestras leyes y lo primero que hacen es conseguir abogados y usar nuestras leyes para demandar a un gobernador electo, para demandar a un estado. Solo piensen en eso, acaban de llegar, ni siquiera están aquí legalmente, no entraron al país de la manera adecuada y están inmediatamente en la corte exigiendo derechos y reclamos bajo nuestras leyes. Esto es indignante. ¿En qué otro país del mundo se permitiría eso? ¿Qué otro país en el mundo toleraría eso? Esto no es inmigración, lo que estamos viendo. Esta es la migración masiva. Eso es algo muy diferente. Pensar en el hecho de que alguien vino aquí ilegalmente y dentro de una semana está en la corte y tienen abogados que los representen en la corte, demandando al gobierno estadounidense cuyas leyes acaban de violar. Es increíble, es escandaloso, me enoja y debería enojar a todos. El presidente Biden recibió al menos una pregunta sobre eso. ¿Por qué la frontera está más colapsada bajo su mandato? Porque tres países que nunca... Hay una migración menor viniendo de Centroamérica y de México. Es una circunstancia totalmente distinta. Lo que está bajo mi observación ahora es Venezuela, Cuba, Nicaragua, y enviarlos de vuelta no es racional. ¿Puede hablar sobre esto? No hay duda que Venezuela, Cuba, Nicaragua son países comunistas. Cuba es un país comunista desde hace 70 años. Me alegra que Biden finalmente reconozca eso, ya que la gente en su administración y el presidente bajo el que él sirvió trataron de argumentar que no lo eran, o que ya no eran tan malos y trataron de acercarse a ellos. En Venezuela, Biden es el que está enviando gente para reunirse con Maduro y tratar de llegar a un acuerdo para comprarle más petróleo al tipo. Entonces, no sé por qué está tan indignado. Con Nicaragua, ellos no han hecho nada. No son solo inmigrantes de estos tres países. Es de todo el mundo. Hay literalmente personas de más de 100 países diferentes cruzando la frontera. Es una industria. Hay vuelos desde Turquía que traen a gente de Turquía y Medio Oriente a México, Cancún, y de allí cruzan la frontera. Es de todas partes. Está descontrolado, está fuera de control. La hipocresía de todas estas comunidades que dicen, oh, damos la bienvenida a estos inmigrantes, los queremos aquí. Y en 24 horas, Martha's Vineyard había deportado a los inmigrantes a Cape Cod. Gastamos millones en los últimos 20 años tratando de asegurarnos que los terroristas no llegaran en aviones. Y acabamos de descubrir, solo en el mes de agosto, que 12 arrestos están bajo la lupa de la lista de terrorismo del FBI. Es un total de 78 sospechosos de ser terroristas este año, 3 veces el número de los últimos 5 años juntos. Y le recuerdo, si es que lo necesita, que fueron solo 19 secuestradores quienes llevaron a cabo el 11 de septiembre.
El problema es que esos son solo los que conocemos. La mayoría de las personas quienes están cruzando la frontera han sido entrenadas. Esta es una industria, por lo que te entrenan. Estas son las palabras mágicas que tienes que decir. Te conviertes en un agente fronterizo, tú dices estas palabras mágicas, serás liberado, por cierto, con una dirección falsa. Nadie está hablando de eso. El Departamento de Seguridad Nacional ahora le está dando a la gente una dirección falsa en los Estados Unidos, pero la gente se está entregando. Si sabes que eres un terrorista, no te estás entregando. Entonces, 78 es solo una pequeña porción de lo que sospechamos. Es un grupo mucho más amplio que involucra a personas vinculadas a grupos en el Medio Oriente, pero también grupos terroristas en nuestro hemisferio. El ELN, las FARC, 2 organizaciones narcotraficantes terroristas comunistas en Colombia y la región de Venezuela. Hay gente ligada a eso. De hecho, creo que ese es el grupo más grande de terroristas que han sido detenidos, que han sido enviados aquí. Lo que ni siquiera sabemos, y creo que debemos investigarlo. Ha habido informes sobre esto. Hay una estrategia aquí. Venezuela está enviando deliberadamente, u otros países están enviando deliberadamente personas aquí para que entren a causar daño dentro de los Estados Unidos. No sabemos la respuesta a eso, pero existe cierta sospecha de que ese podría ser el caso. Nada de esto va a ser respondido por esta administración porque no les importa. Realmente y literalmente no les importa. Bien, como ya vieron, la primera noticia, si se puede como sintetizar de algún modo, sería la seguridad nacional, que fue como el punto álgido y tal vez el motivo más grande por el cual definitivamente pararon de por sí la entrada de venezolanos a los Estados Unidos. Sí, amigo, recuerden que Estados Unidos tiene años que ya rompió relaciones con Venezuela, obviamente también Cuba y todo lo que tenga que ver con terrorismo y en Sudamérica. Obviamente las FARC, el ELN, pero también se sabe que Venezuela tiene vínculos con Irán y otros países terroristas. Venezuela a todo ese poco de países le ha entregado pasaporte, inclusive hay cédulas. Muchas de esas personas que entraron están en la lista del FBI y del Servicio Secreto y entraron con pasaporte venezolano y están aquí. Y eso fueron lo que ellos pudieron detectar. Y no estamos hablando de los que no pudieron detectar. Entonces, en la recomendación que tuvieron que darle al presidente Biden era que cerrara, porque va a quedar muy mal el país si en este mismo gobierno hubiese un atentado terrorista y murieran americanos, como pasó en el 11 de abril. Eso se vería muy, muy mal. Y acuérdense que estamos en años de campaña electoral, viene el Senado. Entonces, eso fue la principal razón para que un estado tan poderoso como Estados Unidos dijera, mira, vamos a cerrarlo, la frontera, y vamos a parar la migración venezolana porque no sabemos quién está entrando ahí. ¿Entiendes? No como lo están haciendo por otra cosa, que también tienen razones, pero no sería como la de más peso. La mayor peso ahorita es esa. Y ahora el segundo punto. El segundo punto sería la carga pública. Y me van a disculpar, pero es que estoy súper enferma. Tengo, no sé si es amigdalitis, el cambio de clima, aquí está haciendo frío. Sí, entonces, ya llegó el frío. Estamos ahí como que, yo, enfermita. Bien, la carga pública, que no es más que explicarlo así como súper fácil, es que tú no dependas del Estado, que el Estado no te mantenga, que el Estado no te pague tu comida, tu estadía, que el Estado definitivamente no tenga que darte un centavo de dólar para que tú estés aquí en los Estados Unidos. Y definitivamente eso le afecta muchísimo, muchísimo a una persona que esté buscando los papeles, y más si entra de manera ilegal. Exacto. Recuerda que cuando tú entras al país y te refugias en un refugio de esto, no la redundancia, automáticamente estos refugios tienen una cantidad de dinero específica para un año entero. Le dan como decir, un presupuesto. Un presupuesto. Ese presupuesto se rebasó hace meses atrás. Eso se gastó, se desbordó, no pudieron. Por eso Texas tomó la decisión de empezar a mandar a los venezolanos que tanto defendían los gobernadores demócratas. Exacto. Y lo mandaron para Nueva York, para Washington. ¿Por qué? y Chicago también. ¿Por qué? Porque son estados gobernados por gobernadores demócratas que defendían mucho la migración, pero sin control. Obviamente esto afectó porque obviamente el presupuesto de Texas se desapareció, o sea, acuérdense que cuando tú migras para acá, a ti te tienen que dar salud, o sea, quiere decir medicina, esa medicina tiene que pagarla a alguien, esa luz que tú consumes la tiene que pagar a alguien, la comida, los alimentos, los enseres que tú tienes, que tú vas a usar en esos refugios, lo paga alguien, y eso sale de los bolsillos del contribuyente. De los que pagamos aquí los impuestos, seas legal
o de manera ilegal si tienes muchos años, como mucha gente vino y calladitos y tranquilitos han estado aquí en los Estados Unidos, pagan sus impuestos. Y entonces eso, sobre todo al que es nacional, en el sentido de que ya es ciudadano, al que es americano, tú sabes, nativo, a esas personas le afecta que venga alguien, y es uno de los ejemplos más claros, es como el que estábamos viendo hace poco. O sea, si alguien no te invita a tu casa y tú vienes y empiezas a romperle las cosas, empiezas a usarle su dinero, esa persona que además no te invitó y estás en la casa de ella te va a decir, mira, lo siento mucho, pero... Y acuérdate que en tú casa tienes que ajena, irte. en la casa ajena tú estás gastando luz, agua, gas, usando sus productos de limpieza, todo. O sea, estás gastando eso. Entonces, eso es una carga pública para esa casa. Obviamente, cuando tú llegas a territorio nacional y tienen que usar el dinero para mantenerte a ti, porque inclusive los niños, como aquí la educación es un derecho. Los niños están asistiendo a colegios, por lo menos en Nueva York, en Washington, y esos colegios tienen que pagarlo alguien. Ese gasto que produce llevar a niños a un colegio de forma gratuita, que no es gratuita porque eso sale del bolsillo de alguien. Exacto, es gratis para las Cuesta personas. dinero. Y pudiéramos decir, no, que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Sí, amigos, pero recuerden que ese no es nuestro país. Ese es su país. Y los que pagan los impuestos aquí son los que ponen la palabra y las leyes. Así que, habiendo dicho eso, vamos al tercer punto. Ya, antes del tercer punto, ahí en carga pública podemos añadir el hecho de que recuerden, si no han visto las noticias, pues obviamente para eso estamos aquí, para darles esa información, que no sé si Washington, pero Nueva York declaró estado de emergencia por la cantidad de inmigrantes. La amiga Helen, que está en Nueva York, nos dijo que había muchísimas personas ahí. En Washington también. Entonces, ya eso va afectando, obviamente, ese número de carga pública, o sea, ese gasto de carga pública, porque resulta que a las personas les está afectando, y al decir que es ya una emergencia, entonces ellos van a tener que agarrar dinero de otros presupuestos, para poder suplir de hospitales, eso. de bomberos, de emergencia policíaca, todo para poder sustentar la vida de estas personas. Y recuerden que esos albergues están diseñados para que tú estés una cierta temporada, no que te quedes ahí meses, porque esos albergues fueron diseñados para las personas que están en la calle, en modo de calle. Entonces, esas personas saben que tienen una entrada de 1 hora para dormir y 1 hora para salir. Pero cuando ya es un problema migratorio, pero cuando llegue el frío, que ya está ya llegando, va a ser un problema humanitario. Va a ser un problema humanitario de que muchas personas corren el riesgo de perder inclusive la vida en una nevada, en una congelada. Y lo que se espera para este año es que las temperaturas este año en Estados Unidos sean uno de los tiempos de temperatura de frío más récord de hace mucho tiempo. Tan es así que anoche ya cayó la primera nevada aquí en Estados Unidos. Creo que fue en Massachusetts o Wisconsin. Chicago. En Chicago. Los que están fronteras con Canadá. Entonces, ya eso implica que esas personas que están ahí en los albergues y no tengan lo necesario para soportar el frío, van a correr riesgo de su vida. Entonces ya pasa de ser un problema migratorio a un problema humanitario. Y ahí entra salud pública, no sé qué, eso y todo eso afecta. Derechos humanos. Entonces eso se escapa de las manos del gobierno. Así que por ende, esa sería la otra razón de peso para tomar la decisión de parar la migración, porque está bastante descontrolada. Creo que por aquí tenemos datos. Ya, vamos a dar el último punto y entonces damos estas cosas que tienen que ver. O sea, tenemos muchas noticias aquí para que ustedes. Noticias para presentar. O sea, si no han visto nada por ahí, sepan y se aclara un poco el panorama. El tercer punto sería, lo tenemos aquí anotado, el comportamiento de las personas que estaban llegando. Que no, ahorita no vamos a poner nada de eso porque eso ha sido súper viral. No vamos a juzgar a nadie, pero si ustedes se acuerdan de un en vivo que hicimos hace poco de las cosas que no debes hacer cuando llegas a los Estados Unidos, aquí les lo explicó muy bien. Y era, amigo, aléjate de las redes. Y yo me imagino que más de uno de ustedes han visto en TikTok, en Reels, sobre todo en TikTok, cosas de videos de personas diciendo y haciendo cosas que no deben ni hacer ni decir. Exacto. Entonces, lamentablemente, el comportamiento de uno, lamentablemente, vuelvo a repetir, afecta, no van a decir es un venezolano, van a decir todos los latinos y no van a decir ese Pedro Pérez, van a decir porque todos los venezolanos. Ahora lo voy a extrapolar a la parte legal. Cuando tú no tienes un comportamiento ciudadano, hágase, yo sé que en nuestros países no es costumbre, esa ley existe pero la gente no las cumple, que son
las normas de convivencia ciudadana, las mínimas, aquí sí se cumplen. Y obviamente aquí el peso es político. Cuando un ciudadano americano, un ciudadano residente, un connacional, sea que tenga doble nacionalidad, pero que sea de aquí, que tenga derecho a voto, se queja. O sea, un ciudadano americano. Se queja del comportamiento de un grupo, ustedes lo deben saber. Esa queja llega directamente a los senadores del condado de donde ellos pertenecen. Ellos pueden escribirle directamente al senador y decirle, mira, manito, esas personas están comportándose de tal forma y no me gusta, y para eso yo pago impuestos, para eso yo pago taxes, y no quiero ese comportamiento en mi barrio o en mi localidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es un país capitalista. Cuando tu comportamiento o tu forma de vivir afea el urbanismo, afea el barrio, el precio de la calidad de vida de ese barrio tiende a bajar. Déjase porque tu casa disminuye de precio, tu apartamento disminuye de precio, porque empiezan a calificar ese lugar como zona mala. Entonces, al calificarlo como una zona mala, los precios de los apartamentos, las casas empiezan a caer porque nadie quiere comprar ahí, porque vive un grupo de gente que no tiene comportamiento y obviamente nadie va a querer invertir ahí. Por ende, tu capital, tu preciado ahorro se cae, se disminuye, y eso afecta al capital de la persona. Obviamente esa persona, ¿a quién se va a dirigir? Al senador de turno, al gobernador de turno, le va a decir, manito, no me gusta lo que está pasando, quiero que hagas algo. Y cuando esa persona, esas llamadas empiezan a ser masivas, eso es un problema ya de Estado. Ese senador lo va a llevar al Senado, vale la redundancia, lo van a discutir, van a terminar diluyendo que esas personas son un problema. ¿Entiendes? Y entonces ya no se trataría de que son venezolanos o no, son migrantes. Entonces, acuérdense que no es que te comportes o no te comportes, aquí no estamos jugando cómo tú te comportas, por eso están las leyes. Pero la recomendación sería así, compórtate, pórtate bien. Y vuelvo y repito mi consejo del último en vivo: aléjate de las redes, papito mi rey, porque usted entró ilegal a un país, usted le hicieron un favor para recibirlo. Mira, vamos a hacerte el favor de recibirte para que empieces un trámite legal. Y mucha gente no tiene esa oportunidad. Entonces, ¿por qué? Si ya tú arreglaste tu vida, si ya tú dejaste todo, si estás tratando de ser una mejor persona y hacerlo todo por tu familia, ¿por qué la vienes a poner? ¿Por qué lo vienes a hacer? Bien. Aquí le vamos a presentar otras noticias, ya no vamos a seguir porque la verdad es que después uno se empieza a decir, ¿por qué lo haces? Pero bueno, cada quien ahora acto. vamos a darle noticias con respecto a personas que que están más en el ámbito. Exacto, y ahí viene otra cosa, empiezan a, que fulanito dijo, que no sé quién dijo que me mandó una nota de WhatsApp, que están diciendo, no. Presten atención, nosotros cuando le vamos a traer un video aquí de lo que sea, así sea de cómo montarse en el tren, nosotros investigamos las páginas oficiales del tren, del avión, de las noticias, o sea, de todo. Cuando vamos a decir algo, no es que lo está diciendo Romari, no es que esto lo está diciendo Aquiles, buscamos la fuente informativa. Nosotros no somos periodistas, no somos abogados y tal, pero te damos la información. Exacto. Entonces, trata de buscar personas que te den la información, por lo menos que la lea de una fuente informativa. ¿Sí me entiendes? Así que ya habiendo dado el punto, vamos a una persona periodista que sí sabe del tema y habla de ello a cada momento. No es cierto que la administración de Joe Biden haya abierto en las más recientes horas una ventana de 20 o 100 días para permitir el ingreso de venezolanos quienes ahora estén de manera irregular intentando ingresar por la frontera de México con Estados Unidos. Se mantiene la norma, el programa que ya se anunció el miércoles pasado 12 de octubre, y es que todo venezolano quien intente ingresar a Estados Unidos de forma irregular va a ser deportado. Eso está inamovible, no ha cambiado, y todo esto que se ha convertido en un rumor de WhatsApp, de audios y videos, se desprende de una decisión que sí había tomado Joe Biden en el 2021, en el que había suspendido por 100 días las deportaciones. Es una noticia vieja, la única realidad que existe en el presente para los venezolanos desde el 12 de octubre, este miércoles, es que Estados Unidos decidió no permitir el ingreso de manera irregular de venezolanos. Ahora solo hay una alternativa que es legal, de la cual todavía no hay demasiados detalles. Sería una aplicación online, necesitan un patrocinante que se encargue de ustedes desde el punto de vista financiero durante esos 2 años que dura el programa,
programa, sabemos que no se va a pagar nada por aplicar a una planilla que todavía no se ha publicado y que de alguna manera eso les va a permitir, ya una vez que se les autorice llegar por avión aquí a los Estados Unidos, tienen que pagar por cierto el pasaje, que tengan un permiso de trabajo. Amigos, aquí estoy yo, James Tory, embajador de los Estados Unidos para Venezuela. Estoy en Necoclí, hablando con la comunidad venezolana aquí que está tratando de cruzar la frontera rumbo al norte. Hay mucha desinformación en este momento. Por ejemplo, algunas personas diciendo que tienen 90 días para llegar y este tipo de cosas. Yo les puedo decir que la frontera está cerrada. No tiene que renunciar TPS en otro país. Hay una manera legal de pedir la entrada a los Estados Unidos desde su hogar. Por favor, no trate de cruzar la frontera. Es peligrosísima y una vez que llega a los Estados Unidos no le van a dejar entrar con los beneficios que ustedes están buscando. Gracias. No es cierto que la administración de Joe... Gracias. Bien, como ya vieron, o sea, no es nada más, hasta el embajador, no es nada más las personas que sacaron de aquí, no es nada más los que están tratando de entrar, no. Allá, en la selva del Darién, del otro lado de Colombia, o sea, todo ese proceso que ellos dicen que han pasado 3 meses caminando, no sé qué más, las personas no prestan atención y muchos están diciendo, no me importa, yo igual voy a llegar hasta Estados Unidos porque me van a dejar entrar, porque no sé qué. No, amigos, tienen que prestar atención a las noticias. Las personas a veces solo ven el titular y no miran la fecha de cuándo fue publicada esa noticia. Entonces tienen que prestarle atención a la noticia. Sí, porque se han corrido rumores de que no, que van a abrir la frontera 20 días, 100 días para que darle chance. No, señor, él está cerrado por cuestiones de seguridad nacional. No van a darle apertura a nadie. Y eso lo acaba de decir el embajador, inclusive de Estados Unidos en Colombia, en Necoclí, que es el lugarcito de donde agarran el bote. Exacto. Para ir al Darién. O sea, si ese embajador está allá, es porque el gobierno ya lo mandó a dar la información requerida. Que hermanito, mira, tú tienes derecho a migrar, pero de forma legal. Acuérdese que cuando usted migra de forma ilegal, usted no tiene derechos, amigo. Usted tiene derecho al respeto a la vida, pero entrar ilegal a un país usted no tiene derecho. No. Que aquí te dejen entrar es otro cuento. Pero de que tú digas, es que yo tengo derecho a ingresar. No, porque legalmente la ley dice que usted no tiene derecho. Legalmente usted no tiene derecho a entrar a Estados Unidos sin una visa, sin un permiso, sin un pasaporte. Usted no tiene derecho. Que el país te lo permita. Entonces, eso que acaban de hacer, que es pasar, creo que eran 100, los primeros que movieron, que devolvieron. El otro punto para los venezolanos es, a muchos los van a devolver como pasó ahí para México, que es obviamente la frontera por donde pasaron y todo eso. Pero hay otra noticia, que es que ya están deportando a muchos para otros países. Colombia ha pasado con Argentina, y de eso también tenemos una noticia para que ustedes vean y estén preparados, aquellos que ya han pasado y tenían de algún modo como su esperanza de que no lo iban a deportar o lo iban a mandar para Venezuela. Esperanza de tener que salir corriendo para el canal. ¿Por qué devolvieron a 2 venezolanos a Colombia? Me lo han preguntado muchísimo hoy. Primero, es la primera vez que ocurre. Esto no había pasado antes hacia ese país. Sí sé de casos de venezolanos quienes han sido devueltos a Argentina. Ahora, esta no es una medida que solo se toma frente al caso de venezolanos. Hay otras nacionalidades que también han tenido el mismo destino. ¿Y por qué? Porque hay una ley en este país que se llama la ley de reasentamiento firme. Es decir, si tú vienes a Estados Unidos a pedir un asilo, ¿verdad? Y tú habías vivido antes en Argentina, después de haber migrado de Venezuela, ¿ok? Pides aquí tu asilo, se supone que tú tienes que presentar el miedo creíble, que es que tú tienes miedo de volver, no solo a Venezuela, sino también a Argentina. Entonces, si tú residiste, tenías un estatus en Argentina, significa que tú te sentías cómodo viviendo en ese país. Entonces te van a devolver a Argentina. Eso es lo que pasó en el caso de estos 2 venezolanos. Tenían algún tipo de estatus, residencia probablemente en Colombia, y los devolvieron a Colombia. Hay también una realidad, y es que estos 2 funcionarios, quienes habrían dado esta información de Homeland Security,
dijeron que esto podía realizarse de manera regular, es decir, que quizás no es la primera vez que va a pasar. Eso lo tenemos que ir descubriendo en el camino. Pero sí quería que entendieran en su justa proporción esta noticia. Y también que tomen en cuenta que Estados Unidos está muy preocupado porque la llegada de adultos solteros ha aumentado de manera radical. Por ejemplo, en el 2022 habían llegado aquí 13.000 hombres adultos y en el 2022 habían sido solo 96 adultos hombres y el año pasado en diciembre, en el mismo mes, fueron 13.000. El caso del 2020 con ya las familias completas, hijos, papá, mamá, habían llegado 200 personas, 200 migrantes solo en el mes de diciembre. El año pasado, en diciembre, fueron 25.000. Es decir, esto es una crisis, esto es un problema que se ha ido incrementando. Entonces, hay medidas que se están tomando para aliviar la presión, la presencia en estas fronteras. Y ellos están valiendo de esa ley. Para que lo tengan en cuenta, busquen asesoría y se basen en esta experiencia si están atravesando por un caso similar. Y tengan muy en cuenta que el Ministerio de Relaciones Exteriores, les voy a leer este comunicado, dijo el año pasado: se permite informar que no es cierto que 6.000 venezolanos vayan a regresar a Colombia deportados de Estados Unidos. En este momento los gobiernos de ambos países están estudiando la posibilidad de manera coordinada, priorizando la seguridad y los protocolos de salud, a aceptar la deportación desde Estados Unidos de aquellos venezolanos regularizados, que es lo que les decía antes, o que se encuentran registrados en Colombia en el Estatuto de Protección Temporal y que fueron retenidos, tomados rapidito antes de tener que salir corriendo para el canal. ¿Por qué devolvieron a 2 venezolanos a Colombia? Bien, amigos, como pueden ver, o sea, hay la posibilidad de que si tú tuviste un estatus legal, ya tú tenías una residencia, ya tú tenías un asilo, algo ya definido en otro país, que no fuera Venezuela, obviamente, hay la posibilidad de que te devuelvan, como esas 2 personas para Colombia, como las otras personas para Argentina. Entonces, tengan bien presente, sobre todo aquellos que han dejado algo que ya tenían estable en otro país para venir para acá, que los pudieron, o sea, los pueden devolver para a ese otro país. Y yo vería eso hasta como una ventaja, solamente para los que pueden devolver para ese país, porque el que se vino a pies y vendió todo, como es el caso de muchísimos, sí, y no tienen otra manera, por ahí está otra noticia que no les va a agradar mucho, la decisión que está tomando México con respecto a las deportaciones y a las devoluciones. Y por ahí tenemos otra noticia con respecto a eso de México, porque la noticia, o sea, a mí lo que más me llamó la atención la noticia es que le están dando 15 días para que puedan devolverse a su país, o sea, Venezuela, por sus propios medios. Esa sería la noticia de Univisión, sería. Sí, lo que pasa es que tenemos varias noticias y entonces una tiene que ver con eso, con cómo están haciendo para que tú te devuelvas a tu casa, o sea, a Venezuela en este caso. Hay muchas. Hay protestas también de personas en México. Podemos poner cualquiera de las dos y ahí vemos cuál era la de Univisión. Ok, vamos a poner esta de Univisión para que vean cómo está la cosa en México ya de candela y prendido. Para que vean cómo está la cosa en México ya de candela. Bueno, la propaganda. Vamos a ver la publicidad un ratito. La propaganda, que todo el mundo quiere meter propaganda. Así que lamentablemente de eso vive YouTube, de meter propaganda, así como nosotros. Así que recuerden darle like, vamos a decir aquí mientras tanto. Recuerden darle like al en vivo para que se lo presenten a todo el mundo y todo el mundo esté allí presente con todas las cosas que son allí necesarias para aquellos que quieren regresar a Estados Unidos y para aquellos que se fueron para dónde los pueden volver. Ciudades en el norte y en el sur de México. Los que son expulsados de Estados Unidos reciben un documento migratorio donde se establece que deben abandonar el país por sus propios medios. Pero como nos dice Jessica Cermeño, los migrantes sean trasladados en autobuses a otras ciudades y les entregan este oficio. Es algo ilegal. Primero ardió la piñata con la imagen de Antony Blinken, el secretario de Estado, y después el fuego acabó con la de Marcelo Ebrard, el canciller de México. La protesta ocurrió en Tijuana en contra del regreso de cientos de venezolanos a esa ciudad.
y los defensores de migrantes lanzaron amenazas. Y si no hay una reacción del parte del gobierno, vamos a convocar a bloquear la garita por el lugar donde salen los venezolanos y cualquier extranjero. Es que la decisión estadounidense de cerrar la frontera a los ciudadanos de Venezuela ya tienen problemas a varias ciudades mexicanas. En la fronteriza Ciudad Juárez, los que regresan se están quedando en la calle, junto al muro fronterizo, durmiendo entre cartones, porque los albergues están llenos. Perdí mi documento, toda la documentación de mis hijos, los documentos de mi esposo, los documentos míos. Javier Zambrano nos mostró el documento que le entregaron al entrar, donde se lee claramente que tiene 2 semanas para irse de México como sea. Donde nos daban un periodo de 15 días firmado de permanencia en el país. Y ahí no sé qué irá a pasar después. Para los activistas venezolanos, eso es una trampa. Y la respuesta de migración es, ustedes tienen un oficio de salida y con el oficio de salida no pueden pedir refugio, lo cual es totalmente falso. En Matamoros, en Tamaulipas, ya se anunció que se instalará un campamento para los que regresan ante la falta de espacios. Mientras aquí en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cientos de migrantes que han sido regresados desde el norte se acercan para preguntar por la posibilidad de obtener un permiso de trabajo. Georgina Valera nos contó que algunos los están regresando en autobuses hasta aquí. Quedamos así como en el limbo, pero estamos buscando eso, la organización para una mejor vida. Y en el sur la situación todavía es más crítica. En San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca, hay más de 14,000 migrantes varados que ya han colapsado el lugar. La mayoría son venezolanos. ¿Qué va a hacerme? Bien, como pudieron ver, o sea, ya no es solamente problema de los venezolanos, no es solamente problema de Estados Unidos, ahora hay un problema en México. Y como pudieron ver, les están dando con todo y eso una estadía, pero no más de 15 días para que busquen la manera de ver cómo regresan a sus casas, o sea, a Venezuela. Sin embargo, también pudieron ver de que muchas personas, como ya lo dijo Aquiles, o sea, vendieron todo, no tienen dinero, ya no saben qué hacer. Sí, y México está tomando esta forma drástica, obviamente con todo su derecho, de decirle, mira, así como tú así como llegaste hasta aquí, devuélvete. Y tienes 15 días para devolverte. Si no, ellos tomarán medidas. ¿Qué medidas? No sabemos. Si terminen presos, si los vayan a deportar. No creo que sean deportaciones así masivas como se pudiera decir, porque eso cuesta dinero. El poner a gente a autobuses, en aviones, eso es un dineral. Y más la cantidad que están llegando. Porque la última noticia que leímos era que más de 60,000 personas está esperando el gobierno mexicano que sean deportados de Estados Unidos. 60,000, amigos. No es un jueguito de carro lo que va a hacer Estados Unidos con los venezolanos que están aquí adentro. Son 60,000. Claro, entraron más de 100,000. O sea, que no fue tampoco un jueguito lo que entró. Fueron bastantes. Así que ya por ahí los amigos venezolanos que están en México y que llegaran a saber de esta noticia, que ya muchos ya lo saben, es que les están entregando ese papelito con una advertencia de que tienen que salir del Estado mexicano dentro de 2 semanas, apenas te entreguen el documento. Tienes 15 días para conseguir dinero, si vas a comprar el pasaje para regresarte por no sé por dónde, pero tienes 15 días para eso, o empezar a hacer tus trámites migratorios mexicanos. Que muchos, tal vez yo siento que sería la opción más viable, porque México no está mal, pero... Exacto, pero lamentablemente no sabemos, porque todas estas noticias han ido así, una tras otra, cada día sale una noticia nueva, y no se sabe ni siquiera cómo va a parar todo esto. Por eso que dijimos, mira, vamos a hacer un video, porque definitivamente esta noticia, las personas a veces están mal informadas, o no quieren prestarle atención a las noticias y necesitan saber qué es lo que está pasando. Ahorita le vamos a dar los datos, probablemente con una noticia, pero también tenemos aquí ya la página de UCI para dar la información exacta y fidedigna de lo que van a tener que hacer los venezolanos de aquí en adelante. Si quiere vamos a aprender cuál le presentamos ahora, el de Univision o el de... Sí, porque hay otra de Univision que tiene que ver como con quién puede calificar, política migratoria para venezolanos no garantiza permanencia. ¿Era esa? Esa es la que tenemos aquí. Ok, amigos, vamos a presentar este video. Vamos a ver que se haga lo más rápido posible y presten un poquito de atención los venezolanos que están viendo y los que vayan a ver este video a futuro. Presten un poquito de atención los venezolanos que están viendo y los que vayan a ver este video a futuro. Presten un poquito de atención los venezolanos que están viendo y los que vayan a ver este video a futuro. Presten un poquito de atención los venezolanos que están viendo y los que vayan a ver este video a futuro.
Escucho un bucle. Estas personas entran básicamente como refugiados. ¿Pueden entrar y comenzar su proceso aquí? No. Estas personas tendrán que presentar solicitudes. Frustración y confusión que alivio y esperanza. Ahora los procesos y requisitos han cambiado y si no los cumplen verán frustrados sus sueños de cumplir precisamente la ambición de llegar a los Estados Unidos y establecer. Como nos cuenta desde Washington Pablo Gato. A partir del martes por la mañana, los venezolanos ya podrán comenzar el proceso para ser parte del cupo de 24.000 personas que el gobierno ha autorizado a entrar a Estados Unidos como ayuda humanitaria. Estas personas entran básicamente como refugiados. ¿Pueden entrar y comenzar su proceso aquí? No. Estas personas tendrán que presentar solicitudes de forma anticipada antes de llegar a los Estados Unidos. Pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo. ¿Quién tiene que comenzar el proceso? El patrocinador. Personas tendrán que tener una persona responsable quien los patrocinará para ingresar a los Estados Unidos, proveer por sus necesidades económicas. Muchos que ya están en México aún confían en poder entrar. Yo sí voy a llegar hasta Ciudad Juárez. Yo pienso pasar porque ya yo no tengo nada. Pero sin ese patrocinador no podrá entrar. El gobierno quiere asegurarse de que nadie se convertirá en una carga pública. ¿Puede entrar cualquier venezolano? No. Las personas que no podrán utilizar este proceso para entrar a los Estados Unidos de forma humanitaria serán personas que han sido deportadas de los Estados Unidos en los últimos 5 años, personas que buscan entrar a México o Panamá de forma indocumentada luego de este anuncio. El anuncio se hizo el pasado jueves. O sea, tuvimos un mes en carretera, o sea, sin parar, dándole sin parar. Hemos pasado hambre, hemos pasado frío, hemos pasado lluvia, hemos pasado sol, hemos pasado muchas necesidades para que nos hicieran esto. Lamentablemente para estos inmigrantes, si no cumplen los requisitos y a pesar de su sacrificio, no les dejarán entrar a Estados Unidos. ¿Tienen que pasar una revisión de historial penal? Sí. Estas personas tendrán que pasar por chequeos de historial y usando su información biométrica para determinar que no serán un riesgo de seguridad pública o nacional en este país. ¿Podrán obtener un permiso de trabajo? Sí, de 2 años, y también podrán intentar cambiar su estatus temporal a otro, como por ejemplo, solicitar asilo. Los venezolanos que quieran formar parte de este grupo de 24.000 personas también tendrán que ser evaluados médicamente, que incluye tener las vacunas contra el COVID. En Washington, Pablo Gato, Univisión. Bien, amigos, como pudieron ver, el simple hecho de que ya te den una forma de entrar de manera legal, pero también hay un número, dice que son 24.000 solamente las tipos de visas que van a emitir. Además de eso, debes hacerlo desde cualquier parte del mundo, pero no puedes pasar ilegalmente, no puedes hacerlo tratando de hacer, o sea, de pasar de manera ilegal. Definitivamente estás descalificado. Otra cosa, muchas personas allí estaban diciendo, ay, pero ya yo pasé un mes caminando, ya yo hice. Lamentablemente, tú no fuiste invitado para acá. Como dice uno, tú no fuiste invitado para esta fiesta. O sea, y si alguien no te invita para su casa, tú no puedes decir, ay, pero ya yo pagué un taxi. O sea, no hay manera de decir, no tiene sentido. O sea, sabemos que las personas, por derecho humano, tienen obviamente derechos, pero el derecho empieza cuando tú respetas las leyes del país donde tú vas. Si ese país no te emitió una visa, no te emitió un pasaporte, es que tú no fuiste invitado para Estados Unidos en ningún momento. Entonces llegar ahí y exigir derechos que tú mismo no pediste ni te ganaste, está complicado. Nadie le dijo a nadie que vendiera sus pertenencias, sus cosas, sin tener algo palpable o programado en su vida, ¿entiende? Es como que usted no tuviera nada, pero ni un plan, usted no tiene ni dónde llegar, usted va a vender todo y se va a ir a la buena primera, así como que bueno, a ver qué consigo, porque allá están dejando entrar al mundo del mundo. No sé quién vendió esa información en los países suramericanos, porque no solamente en Venezuela lo escuché a varias personas diciendo que es que allá están dejando entrar a todo el mundo, y es mentira. Lo que pasa es que la ley americana migratoria está tan descolapsada que ellos están tratando de no violar el derecho o el derecho a tener justicia o un proceso legal a nadie. La están tratando, pero es que ya se les salió de las manos, ya se salió fuera de control, y esto afecta de manera contundente no solo a los venezolanos, a todos los migrantes de Estados Unidos. O
Señores, que hay millones de personas esperando un proceso hace siglos. Hay gente ahí que tiene más derechos que cualquiera que haya venido, como los hermanos mexicanos que vinieron hace no sé cuántos años tienen los hermanos mexicanos aquí esperando un proceso migratorio. Entonces, vamos a empezar a mostrarles también quiénes califican para el patrocinio de migrantes. Romaria se les hará lectura de esto. Dice, aquí dice, este es un periódico venezolano y está dando como la explicación de quiénes pueden calificar como patrocinio, porque es lo primero que te van a pedir. Para poder ingresar y optar por esas 24,000 visas que van a tener, tú debes tener alguien que te evalúe, o sea, que te mantenga literalmente aquí en los Estados Unidos. Y dice, cualquier persona residente de Estados Unidos puede estar calificado siempre que cumpla con los requisitos económicos que estipula el Servicio de Inmigración. Entonces, los migrantes venezolanos podrán aplicar de forma online y gratuita desde cualquier territorio donde se encuentren. El nuevo programa migratorio implica, entre otros beneficios, la autorización para volar por avión. Obvio, tú te debes pagar tu pasaje, no es que alguien te lo va a pagar, y residir en territorio norteamericano por 2 años, con un permiso de trabajo garantizado. Pero, ¿qué pasa con ese sponsor? ¿Qué pasa con esa persona que debe, que te va como a sostener? Dice, a través de un formulario se asegura que los nuevos migrantes no necesiten depender de los beneficios del sector público, tales como vales de alimentación, o sea, los cupones de alimentación, Medicaid, el seguro médico, seguros de ingresos suplementarios y, además de eso, asistencia temporal para familias necesitadas. O sea, la persona que va a ser tu sponsor definitivamente te va a mantener, va a ser la responsable de todo tus gastos. Y yo, lamentablemente, he visto inclusive donde no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. ¿Qué debe además hacer para empezar o con lo del dinero? ¿Qué debe ser la persona que te va a soportar? Debe ser ciudadano americano, debe ser o residente legal ya permanente. No es cualquiera que acaba de llegar, no es que el primo mío que tiene 1 año, no es que yo tengo una amiga que tiene 7 años no, debe estar legal 100%, y además de eso debe ganar cierta cantidad de dinero, que es, si se puede decir, el punto más álgido donde muchas personas no saben qué va a hacer. Entonces, la persona, si la persona que te va a soportar tiene una carga familiar, por ejemplo, de 4 personas en su casa, debe ganar 31,375. De hecho, por ahí dice que debe ser 125% más del umbral de la pobreza. La ley requiere que el patrocinador demuestre un nivel de ingreso como mínimo de un 125% sobre el nivel federal de la pobreza. Preste mucha atención a ese porcentaje, porque hay trasfondo ahí. Exacto. Y ahorita le vamos a explicar, vamos a ir a la fuente, como quien dice, a la fuente legal. A la fuente legal. Por ahí llaman varios números, si la persona en su casa tiene 2 familiares, 4 familiares, después eso lo vemos con detalle. Aquí dice, ¿cuándo se termina la responsabilidad financiera del patrocinante? O sea, la persona que te va a patrocinar. Los deberes del patrocinante expiran, o sea, se terminan solo cuando la persona patrocinada, o sea, la persona que viene a Estados Unidos, cumple con estos requisitos. Adquiere la ciudadanía estadounidense. ¿Tú sabes cuánto tiempo tardas para que tú obtengas la ciudadanía estadounidense? Luego de cumplir 40 trimestres de trabajo en los Estados Unidos, por lo general 10 años, debes trabajar constantemente para que esa persona pueda dejar de ser tu sponsor. Se retire permanentemente de los Estados Unidos, o sea, que se vaya de Estados Unidos o que fallezca. Imagínense ustedes todo lo que la persona debe ser responsable, por cuánto tiempo debe ser responsable. Y ahí es donde entra el punto más difícil. ¿Quién va a ser esa persona? ¿Quién va a ser ese sponsor? O sea, ¿quién tú crees que se va a hacer responsable, como decimos nosotros, que se va a echar ese carro para hacer que tú vayas y vengas pues acá a los Estados Unidos? Lamentablemente es muy difícil. Muy difícil, porque como le dije, esa persona literalmente se va a convertir en tu fiador. Literalmente tu responsable, como que fuera tu padre. Exacto. Como que te hubiese tenido y tuviera responsable contigo. Eso es, aquí, ¿quién se va a lanzar esa responsabilidad?
Es bastante difícil. Vamos a aprenderle ahora la parte legalita. ¿Esta es la parte que estamos hablando? Sí, porque hablando de los números de cuánto debía ganar, ese periódico de Venezuela tiene una diferencia de números con respecto a esta que dice, estamos en la página de UCI, dice, guías de pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos para la Declaración Jurada del Patrimonio Económico 2021. Pero miren acá abajo que dice, estas guías, allí mismo, mira, aquí, estas guías de pobreza, la línea que está ahí, no, arriba, papá. Aquí de pobreza. Esa, más arriba. Ok, ya. No, mira, estas guías de pobreza entraron en vigor el 1 de marzo del 2022. Exacto, allí. O sea, la más reciente es estos números que están aquí que les vamos a mostrar. Y miren lo que dice. Para 4 personas, tú debes ganar 34,687. O sea, literalmente, tú debes ganar $35,000 al año. Y miren lo que dice más abajo. Añadir además 5,900 por cada persona adicional. O sea, si tú vienes con tu familia y son 4 y esa persona gana 35,000, debe ganar 35,000, y tú y tus otros compañeros que vienen, o sea, tu familia son 4, eso quiere decir que tiene que ser literalmente $6,000 por cada uno. 6 por 4 son 24. O sea que aparte de $35,000, debe ganar 24,000 más para poder ser el sponsor de una familia completa. De una familia. Es dinero. Es mucho dinero. O sea, prácticamente casi que $100,000 que tú debes ganar. Y no todo el mundo gana $100,000. Y no estamos hablando de lo que gana. Pero esa persona tiene que ser responsable, ya como lo dijimos, de la parte médica. ¿Tú sabes cuánto cuesta un médico aquí? Si tú te llegas a meter en un crédito, que lo primero que vas a hacer es meterte un crédito a un carro, esa persona es responsable de ese carro. Si tú llegas a tener un accidente y tienes que llevarte al hospital, esa persona tiene que ser responsable de los gastos médicos. llegar los biles a esa persona. O sea, eso es una locura total de dinero que casi nadie se va a tener de eso, a menos que sea tu familia directa. O sea, nadie, muy difícil va a ser sponsor tuyo. De verdad, es muy complicado esa parte. Y no es porque las personas no sean solidarios, sino que es mucha responsabilidad. Y mucho dinero, lamentablemente. Demasiado dinero y demasiada responsabilidad para alguien que tú no conoces, ni sabes con qué te va a salir, sin meter que la persona que viene también quede en manos de una persona que el día de mañana dice, yo renuncio a este contrato de sponsor, no quiero seguir sponsoreando, y te deja botado en Estados Unidos. Lo primero que te van a hacer es deportarte con tu familia. Bien, hay otro otro detallito. El sponsor te va a ayudar te va a mantener durante 2 años, pero es para que tú inicies tu proceso de asilo o tu petición de asilo. Eso no es una migración legal con trabajo y tú vienes con green card, ¿no? No, señores. Es un permiso de trabajo por 2 años. Por 2 años, para que tú inicies un proceso legal a ver si lo logras, que es, obviamente la mayoría va a hacer una solicitud de asilo, y a ver si lo ganas. A ver si lo ganas. No está garantizado que después de 2 años te vas a quedar en Estados Unidos. Eso es. Aclaremos ese punto antes que empiecen a decir, no, que después de 2 años yo me voy a hacer legal. No, porque no te están dando un cambio de estatus. Es para que inicies un proceso legal en Estados Unidos. Vamos con esta última, porque ya la hora va volando. Ya vamos a cambiar. ¿Sería la que dice proceso para venezolanos? Ok. Esto para los que están interesados, para los que quieren ver o algún familiar está pues viendo la posibilidad de, aquí está la página oficial de UCI, donde dice proceso para venezolanos. Aviso, el acceso a este proceso para venezolanos es gratuito. Ni la persona de apoyo ni el beneficiario tienen que pagarle una tarifa al gobierno de Estados Unidos para la solicitud. Protéjase de las estafas, porque obviamente sabes que siempre hay alguien de que yo te lleno el papel, que te cobro tanto y tal y qué sé yo. Ok. Dice, el 12 de octubre del 2022, Estados Unidos anunció un nuevo proceso que permite a los nacionales de venezolanos y sus familiares inmediatos venir a Estados Unidos. Este proceso proporciona una forma segura y ordenada para que los nacionales venezolanos que están fuera de los Estados Unidos y no tienen documentación de entrada sean considerados caso por caso para autorización adelantada para viajar y un periodo de permiso de permanencia temporal por hasta 2 años por razones humanitarias y de beneficio público. Para participar en el proceso, los nacionales venezolanos deben, primero, tener la persona de apoyo, o sea, el sponsor que ya les dijimos,
someterse y pasar a una investigación de seguridad robusta. Eso es, y FBI, huellas dactilares, o sea, le van a revisar la vida. Y hay una parte donde dice, cuando dice robusta, hay una parte donde dice que la investigación va a ser biométrica. ¿Qué es biométrica? Biométrica es toda información tuya que esté de forma digital, sea documentos, papel o sean hasta las redes sociales tuyas. Eso es información biométrica, o sea que tus redes en este momento están siendo recopiladas, por si no lo sabían, están siendo dateadas, están bajando toda la carga, porque cuando tú pongas la huellita en la frontera, van a empezar a investigar qué tú hacías en las redes sociales o qué tú estabas haciendo en las redes sociales, si representas un riesgo o cometiste delito o todo ese tipo de cosas. Así que cuando digan eso, es porque sus redes sociales la van a investigar también. Oye. Entonces, cumplir con criterios de elegibilidad, o sea, que tú no tengas ningún problema, que tú no tengas ninguna videito por ahí, y ameritar un ejercicio favorable de discreción, además de las vacunas. Así que definitivamente no está tan fácil como muchos piensan, tampoco está difícil, pero hay muchas cosas y mucha tela que cortar aquí, amigos. Definitivamente todo va a depender de cómo tú hagas el proceso, de cómo tú hiciste todo cómo vino transcurriendo toda tu vida para tú poder entrar en esas 24,000 visas que van a dar. Exacto, señores. Entonces vamos a ir al chat de una vez para darle cabida a las preguntas, porque ya se nos hizo bastante tarde, el video se puso largo, creo que vamos a tener que extendernos un poquito, pero vamos al chat, amigos, para que ustedes puedan poner aquí sus comentarios y todo lo que quieran. Sí, de hecho ya por ahí estaban saludaron a Luna. Ok, vamos a empezar desde arriba. Aquí dice María Martínez, se lo ganaron a pulso. Sus comentarios, se les respeta los comentarios y las perspectivas de cada quien. ¿Okay? Irina, buenas noches, amigos queridos. Aquí saludamos a Irina. Hola, amigos. Dice Javier. Llegó el ganador. Ajá, muy importante. Muy bien, ahorita venimos con eso. Vamos ahí, mira. Hola, amigos, llegó el ganador. Eso sí, ahorita espérate, Javier, ahorita vamos contigo con ese premio. Después, hola, llegó Helen. Hola, amigos. Saludos, Helen, querida amiga. Aquí están los muchachos. Vamos a seguir hasta abajo. Para quien llegó por ahí de nuevo. Javier, gracias a Dios, los peruanos podemos ingresar sin visa a la Unión Europea desde este 9 de noviembre. Podremos ingresar al Reino Unido, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, Escocia y además. Mira, muy bien. Muy bien. Por los peruanos, perfecto, la verdad. Sería una buena opción. Aunque esperen que pase el frío. Acuérdense que ya hay problemas con gas, petróleo y hay unas pequeñas manifestaciones por allá. Esperen que llegue el verano y vean cómo está la cosa para ver si arrancan para. Sí, se dieron cuenta de esto. Mira, tenemos invitado en el medio. Este es un invitado de lo que se viene. Ángela Reynosa. Hola, saludos. Cuídate que te mejores. Porque Ángela, yo le pedí disculpas que estaba enfermita. Aquí la chica está enfermita. Bienvenida, Ángela. Aquí dice Javier. La Cancillería está trabajando para ingresar USA sin visado. Está muy bien, Javier. Esperemos que sí. Eso nos alegra. Ojalá, esperemos que sí, porque sería pudiéramos por fin conocernos, Javier y Irina. Llegó por acá Fernanda. Hola, amigos queridos, ¿cómo están? Y saludos al ganador, dice Fernanda. Vamos a ver quién más llegó por aquí de nuevo. William, buenas noches, amigos. Excelente comentario, muy objetivo, muy claro. Gracias. Tratamos de no dar muchas opiniones. Exacto, porque ya todo el mundo sabe qué es lo que hay en las redes, qué es lo que está pasando. Queremos es informarlos. Exacto. No vamos a ganar nada con dar opiniones. No creo que queremos dar la información fidedigna y objetiva. Cada quien se hace su propia opinión basado en lo que ve y lo que observa, pero también, como dice Rosmary, busquemos la fuente. Oye, busquemos la fuente. Por aquí llegó Lorenzo. Hola, qué gusto mirarlo, que se mejore, Rosmary. Gracias por la información. Comunicado video, saludos de México. Saludos a mis amigos mexicanos, tan lindo. Aquí saludos al chat, Javier, que llegó, Javier, Irina. Mira, chicos, no se olviden darle like, compartir para que lleguemos a este año a los 10,000 suscriptores, dijo Javier por ahí. Aquí está Arlet. Buenas noches, amigos. Saludos de Jacqueline y Arlet Aquiles. El audio está un poco bajo, dice. Wow, es raro. No, eso fue cuando hubo ahí el que se te fue el bucle y todo eso. Me imagino, sí. Bueno, ahora subo un poquito, porque yo inclusive lo estuve escuchando desde mi AirPod del teléfono y se escucha duro. Ok, ¿quién más tengo por aquí? Bienvenido, Lucía, que llegó aquí al final. Y dice, pues así debe ser, cumplir con los trámites, hacerlo de forma ordenada. Exacto, señor. Así que Mira, esa situación que presentan en videos de los venezolanos es de vergüenza. Sí, lamentablemente. ¿Dónde está eso? Aquí arriba, mira.
Arriba. Sí. Esa situación que presentan en videos de los venezolanos da vergüenza. Sí, amigo. Sí, lo que la verdad es que como sí. dice uno, da vergüenza ajena, porque es que lamentablemente los que tenemos ya tiempo aquí estamos, cónchale, tú sabes, construyendo un futuro, haciendo ver que los latinos sabemos echar para adelante, seguir con ese legado que ha dejado los mexicanos, que son bien trabajadores, y que vengan unos a echar a perder la cosa. A perder la cosa, ¿no? Da rabia. Mira, nosotros también vimos algo, y yo le decía a mi esposa aquí, que si aquí hubiese una forma, o pudiéramos decirlo de forma, quien debería tener la primera opción, son los mexicanos. Deberían ser los mexicanos. Porque son los que están aquí desde hace muchísimos años, han demostrado lo que es hacer crecer un país, no siendo el suyo, pero respetando las leyes aquí. Y la verdad es que la primera opción migratoria debería ser para los mexicanos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mexicanos, mano. Después, los siguientes centroamericanos. Y de último allá estaríamos nosotros, los venezolanos. Porque la verdad es que aquí hay gente que se ha ganado su migración a pulso, señor. A pulsito. Y el que venga aquí a convertirse en una carga pública tampoco lo justificamos. La verdad, para nada. Aquí hay gente que apenas pasa esa frontera, al otro día está trabajando. Al otro día está trabajando, y eso yo lo respeto muchísimo porque yo también lo hice. Y fue gracias a unos amigos mexicanos que yo pisé, como lo hemos hecho por aquí. Llegamos un día miércoles a las 8 de la noche aquí en North Carolina. Y al otro día a las 5 de la mañana estaba una camioneta afuera esperándome para llevarme para Wilmington. Yo no sé ni dónde quedaba Wilmington. A trabajar roofing. O sea, ni siquiera un día entero yo estuve esperando para trabajar. El otro día yo estaba trabajando. Ya, bueno. Si no hay algún otro comentario por ahí, dice, nosotros los mexicanos ya estábamos aquí. Solo que nos robaron un medio país. Es cierto. Sí, es verdad. Tienen que darle lo que era de ustedes. Es verdad. La verdad. Mil disculpas. Disculpen aquí la enfermita. No, yo les describí a ellos de hace rato. Mil disculpas, estoy enferma. Mira, yo por fin no conseguí la imagen. ¿Dónde está la bendita imagen que tú me pasaste de la gift card de Javier? Ok, ya voy. Bien. Si no hay algún otro comentario acerca del tema, no voy a poner todavía. No, es que lo estoy buscando porque no sé ni cómo ponerlo todavía. Como una pantalla, como estás poniendo los demás, tienes que descargarla, creo. Estoy tratando, pero aquí no me da opción. Por ahí no me da la opción. ¿De presentar pantalla? Tendría yo que crearme una pantalla. Ok, bueno, mientras aquí le trata de solucionar eso allí, dice Sony, en la vida todo se hace con orden. Si la humanidad o la migración mundial se traslada y todas las naciones dejaran ingresar sin ningún control, trae caos. Las leyes deben ser acatadas. Exactamente. Muy bien. Mejor explicado imposible, amigo Sony. Ya lo tengo. Lucía dice, pero como latinos debemos poner cada quien nuestra bandera en alto y hacer las cosas bien. Exactamente, y es lo que nosotros estamos hablando. O sea, van a decir los latinos y no van a decir esa persona, Pedro Pérez, el que estaba haciendo eso de TikTok, eso que estaba haciendo. No, sí. Van a decir es los venezolanos. Igual si un mexicano lo hace mal, no va a decir el muchacho ese que era mariachi. No, van a decir los mexicanos. Y después van a decir es los latinos. Sí, entonces hay mucha tenemos gente que respetar. Hay mucha gente que señaliza y dice, no, que es que el hispano, el peor enemigo de un hispano es un hispano. O en este caso, dice, el peor enemigo de un venezolano es un venezolano. Amigos, ustedes que no están aquí, todas las nacionalidades le echan la culpa a sus coterráneos de su propia nacionalidad. Yo he escuchado a mexicanos echándole la culpa a los otros mexicanos. He escuchado a guatemaltecos echándole la culpa a otros guatemaltecos. He escuchado a hondureños echándole la culpa a otros guatemaltecos. Es que el peor enemigo de un hondureño es otro hondureño. O sea, es normal porque en todas las nacionalidades hay gente buena, hay gente mala, hay gente que se comporta y otra que gente comporta. Lo que pasa es que en aquellos tiempos no existía TikTok. Exacto. Dios mío, pero que ese TikTok vino a poner el cerebro a la gente mala. Y el venezolano se ha caracterizado por ser muy de redes, muy sociales, muy mediático. Y obviamente ahora son los venezolanos los que dicen, no, que el enemigo de un venezolano es otro venezolano. Para el americano, señores, ustedes que nos ven allá, sea de donde usted sea, no importa si es venezolano, colombiano, hondureño, mexicano, para el americano, nativo americano, todos ustedes son hispanos. Y cuando un hispano pone la comiquita, pone la torta, señala a todos los hispanos, no dice, porque él no tiene una forma de saber si tú eres venezolano, si tú eres colombiano, si tú eres... No, ellos dicen los hispanos. ¿Entiendes? Nos meten a todos en un saco. Pero entonces, nuestra responsabilidad es ser buen ciudadano para
porque estamos representando a todos los hispanos que viven en Estados Unidos. A todos, hermanito. Cuando usted comete un error en Estados Unidos, usted está metiendo en el saco a todo el continente de aquí para abajo. De aquí para abajo usted está metiendo toditos en un solo saco por tu mal comportamiento. Y más si eres ilegal, porque entraste de forma ilegal. Entonces, señores, tú tienes el tupé y el sarcasmo de venir a reclamarle a alguien porque te señalizó. Alguien que no te invitó a tu casa. Alguien que no te invitó a tu casa. Y entonces le voy a dar un datico aquí, mientras Romari busca el dato. A ponerlo en grande. Que ustedes a lo mejor no saben. Este es para los venezolanos. Señores, ustedes se acuerdan desde nuestros problemas gubernamentales, ¿no? Que Estados Unidos reconoció al presidente interino Juan Guaidó en su momento. Aquí se conformó una comisión de personas encargadas de los venezolanos. Esa comisión por muchos años ha tenido contacto con los senadores del estado, del país. Por ende, la comunidad venezolana, sea dicha Miami o Florida, Washington y Nueva York, es una comunidad que desde esos tiempos ha tenido mucho contacto con el Senado y tiene mucho peso en las decisiones políticas de Estados Unidos, aunque usted no lo crea. La secretaria de los senadores, muchísimas son venezolanas. Los asesores de muchos senadores son venezolanos. Para que usted lo sepa. Muchos ingenieros, las personas que llegaron hace 10 años, 5, 10, 7, 8 años, que eran ingenieros, abogados, médicos, están trabajando aquí y son personas que hacen peso dentro de la comunidad americana, pero por su profesión y por su profesionalismo. Tan es así, señores, venezolanos que me están escuchando. El presidente Nayib Bukele, sus asesores directos son venezolanos, para que no lo sabían. Entonces, la comunidad venezolana, para que usted no lo crea, que ya tiene años radicada aquí, tiene un peso en las decisiones concernientes a la migración venezolana, como ustedes no tienen idea. Entonces, cuando un senador como Marco Rubio, Bob Meléndez y estos senadores de la Florida llevan esto al Senado, ya esto coge otra connotación, esto coge otro color y ténganlo por seguro que no va a terminar nada bien porque estamos en tiempos de partidos, pues estamos en tiempos de que vienen las elecciones. Ahorita en noviembre. Son las elecciones del senador. Y entonces le están recomendando a los demócratas que paren eso ahí porque los venezolanos lo están haciendo tan mal, y especialmente con la parte esta del terrorismo, que se colaron con pasaporte venezolano, terroristas que no sabrá de dónde vienen, si vienen de Arabia Saudita, de Irán, de aquellos lados, o son del ELN o de la FARC, y están aquí en territorio americano y están como locos buscando lo que no vayan a haber un atentado y vayan a morir americanos en pleno gobierno del presidente Biden. Entonces se imaginan ese desastre y digan, mira, el asesino o el terrorista tenía pasaporte venezolano. Bueno, te imaginarás. Entonces era Homeland Security, que la gente de seguridad le dijeron, mira, presidente, nuestra recomendación es pare la migración venezolana porque eso está descontrolado. Querían hacer algo bien, pero se les salió de las manos. Porque no hay un formato legal de migrar a Estados Unidos todavía, o sea, que sea sencillo, o como pasa en Europa, como pasa hasta en Australia, en Canadá. Aquí no lo hay. Entonces, cuando usted hace algo en las redes y la comunidad latina venezolana, me refiero a los venezolanos, la ve, me refiero que los venezolanos que hacen cositas en las redes sociales y otros venezolanos lo ven, tengan por seguro que a alguien de peso le va a llegar esa información. Es una recomendación que le estoy diciendo, señores. Recomendación para los venezolanos: no sigan haciendo cositas en las redes. Mira, sálganse de las redes, especialmente de TikTok, por favor, sálganse de ahí, de verdad. Mi más mejor recomendación que les puedo dar. Bien, el amigo Javier, si está por ahí, le acaban de enviar un mensaje. Amigo Javier, revisa tu correo. Yo le había notificado ya al amigo ganador. Ya aquí nos vamos a meter con el portal un poquito. Porque resulta que luego que termináramos el en vivo de este punto y tema tan álgido, pues íbamos a hacer entrega de nuestro premio del portal. Sí. Entonces, si el amigo Javier por ahí anda todavía, que no me ha respondido, necesito que revisen su correo, porque acabamos de procesar un
Dice Javier, ya me llegó. Dice Javier por ahí, ya me llegó. Ajá, muy bien. Queríamos hacer pública la entrega de o sea, del premio, tal cual. Queremos que Javier, si estás listo para llamarnos, nos puedes llamar. Si quieres, puede ser solo una llamada de voz, si quieres, o sea, una llamada normal. Exacto. El link. Gracias, Chévere Live, Portal USA. Ay, tan lindo. El link está en Telegram, pero también deberíamos ponerlos ahí en el chat también. Ok. De todas formas, le voy a hacer muestra al amigo Javier de su premio ganador. Para que vean que sí. Para que todos vean cómo le iba a llegar. Nuestro amigo Javier, cómo le va a llegar a nuestro amigo Javier. Javier, tranquilo, que no estamos denunciando, no estamos mostrando nada. No. Nos alegra muchísimo que o el primer ganador sea uno de nuestros más fieles seguidores. Y quién más, pues, que el esposo de Irina, el amigo Javier. Así se va a ver la tarjeta que él recibió. Así fue el correo que le llegó de parte de Amazon, pero obviamente nosotros la personalizamos. Y dice: felicitaciones, el Portal USA Chévere Live le hace entrega de esta tarjeta. Dice: felicitaciones, ganador número 1 del concurso del Portal. Gracias por formar parte de la familia Chévere Live y el Portal USA. El premio de $20. Exacto, así que se ganó él. ¿Por qué? Porque él ve todos los videos que nosotros subimos y se acuerda de todo y pudo responder por allá por el portal. Así que si eres tú uno de los que está allí y no sabía que teníamos concurso, pues un miércoles sí y un miércoles no, ya tenemos ahora concursos en el canal del portal. Obviamente estos primeros días, los estamos transmitiendo en el portal y en Chévere Live, pero para poder participar tienes el link de Google Meet, perfecto. Sí, ahí lo acabo de poner, Javier. Haz clic en el enlace del chat, ya te lo acabo de mandar. Debes estar suscrito a los dos canales, debes seguirnos por una de nuestras redes sociales como Facebook o Instagram para que puedas participar y puedas hacerte ganador, como el amigo Javier, de su gift card de $20. Es un concurso súper sencillo, con opciones, pero para poder responder debes ver todos nuestros videos de Chévere Life. O sea, este canal tan maravilloso que les trae información todas las semanas. Y cuando no estamos haciendo un videito, pues estamos haciendo en vivo como este, trayéndole información de interés para todo aquel que quiere venir a realizar su sueño americano. Pero recuerden portarse bien. Y recuerden seguirnos por nuestras redes sociales para que así estén pendientes de todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Este es un amigo que tenemos aquí de invitado. Bueno, aquí ya está el amigo Javier, que ya está en la videollamada. Buenas noches, ¿cómo está? Miren, se puso hasta su camisa de botón. Ya, déjame un momento. Vamos a ver si se escucha, Javier. Se me salió el mic, ¿qué carajo? Ahí está, Javier, ya estamos. ¿Tú lo escuchas? Sí. A ver, Javier, ¿tú me escuchas, Javier? No. Ay, no me digas que no se va a escuchar. Sí se escucha. Javier sí nos escucha. Javier perfecto. Ok, tú interactúa con él porque yo no tengo audífono. No, lo que pasa es que la videollamada está llegando por la computadora. ¿En serio? Sí. A ver, Javi, ¿se escucha? Yo creo que Javier sí nos escucha. ¿Ahora sí? No está llegando. Oh, maybe por los audífonos. No, pero yo tengo los audífonos directo desde acá. A ver. La cosa es que se va a escuchar eco y todo. Vamos a ver si vamos a ver si resolvemos este pequeño problemita. Me alegra muchísimo que podamos estar aquí comunicados. Hola. Bájale un poquito. Hola. Que podamos estar aquí comunicados. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Aquiles? ¿Cómo estás, Rosmaris? Hola. Que podamos estar aquí comunicados. Hola. No, yo no les escucho. ¿Cómo estás, Aquiles? ¿Cómo estás, Rosmaris? Hola. Que podamos estar aquí comunicados. Ah, sí, al final hay una especie de ¿cómo estás, Aquiles? ¿Cómo estás, Rosmaris?
Tremendo, ¿qué es esto? ¿Y ahora? Ya, yo creo que hay que poner otro micrófono. Vamos a ver si configurando aquí. Ya va, Javier. Tú nos escuchas perfecto, pero los que están en la videollamada, vamos a ver. Perdón, en el en vivo. Esto es una mezcla de sonido. Sí, este es equipos de todo tipo. Déjame ver si yo puedo entrar en vivo de nuevo. Es que es una... Bueno, yo te escucho, pero no escucho a Javi. Sí, y aquí... Yo te escucho por aquí, Javier. Y me encanta porque los puedo escuchar acá en el... Y ahí está Irina diciendo, acá en el video no se escucha. Oye, pero yo lo estoy escuchando. No, pero a lo mejor es un retraso. ¡Ay, qué bueno! Disfrútalo ahora, Irina, que hicimos que se afeitara el hombre. Mira, pero se escucha el en vivo. Ok, vamos, pregúntale a Irina. Ahora sí. Ah, muy bien. ¿Escuchaste, Irina? Que ahora disfrútalo porque él dijo que se afeitó para la videollamada, pero en realidad era para ti. Mira, nos alegra muchísimo, Javier. Ya revisaste, ¿cierto? El correo te llegó así tal cual. Y bueno, tiene su código y todo, ¿no? Muy bien, exacto. Ahí no mostramos tu código. Sí, obvio. Algo tuyo, y bueno, tiene su código y todo, ¿no? Exacto. Ahí no mostramos tu código. Sí, obvio. Algo tuyo. Y más bien, muchas gracias y todo, ¿no? Exacto. Ahí no mostramos tu código. Sí, obvio. Algo tuyo. Y más bien, muchas gracias y todo, ¿no? Exacto. Así es. No se me escuchan o un poco retrasado. Más bien, muchas gracias y todo, ¿no? Así es. No se me escuchan o un poco retrasado. Más bien, muchas gracias y todo, ¿no? Así es. No se me escuchan o un poco retrasado. Más bien, muchas gracias y todo, ¿no? Así es. No se me escuchan o un poco retrasado. Más bien, muchas gracias y todo, ¿no? Así es. No se me escuchan o un poco retrasado. Más bien, muchas gracias y todo, ¿no? Así es. No se me escuchan o un poco retornado. Muchas gracias. Ya, gracias chicos, gracias por todo, éxitos, que lleguemos a los 10.000 este año. Muchas gracias. Y ya, gracias chicos, adelante nomás, éxitos, que lleguemos a los 10.000 este año. Muchas gracias. Y ya, gracias chicos, adelante nomás, éxitos, de todas maneras, 10.000 este año. Y ya, gracias chicos, cuídense, chao, chao. De todas maneras, 10.000 cuídense, chao. Y ya, gracias chicos, cuídense, chao, chao. Ya. Listo, bien. ¿Están todos los micrófonos prendidos? Sí, están todos los micrófonos prendidos. Muchísimas gracias al amigo Javier que estuvo ahí en la llamada. Tenemos que todavía arreglar detalles técnicos, pero bueno, ahí estamos. Nos alegra que él haya sido, pues, allí como... que dé su testimonio de que, mira, es cierto, ellos están haciendo ese concurso y... Ay, Dios mío, dice Irina. Y sí, se estamos dando los premios, no es que nosotros estemos inventando y que no. Eso lo hacemos con toda la intención para que ustedes pues podemos pasar un rato chévere. Recuerden que va a ser un miércoles sí, un miércoles no. Y aunque no tengamos en ese momento en vivo en el portal, pues vamos a lograr hacer la entrega de la gift card, así como hizo Javier por aquí por Chévere Live. Otra cosa es que recuerden que deben estar suscritos a los dos canales. Recuerden que deben seguirnos por nuestras redes sociales, o por lo menos estamos siendo ahora un poco más flexibles en cualquiera de las dos. Si es en las dos, perfecto, ¿okay? Pero o en Instagram por allá está la amiga Lucía, ya sabes que solamente con una sola red nos puedes participar, así que si nos sigues solamente por Facebook está bien, ya no necesitas Instagram, así que... Exacto, porque sabemos que mucha gente pues no quiere estar usando Instagram, pero aquí estamos. Muchísimas gracias por estar allí. Bueno, yo creo que ahora sí, hoy pues aparte de la enfermedad, aquí ya está llegando el frío, no pudimos hacer una grabación. Hoy lamentablemente no tenemos video, por eso hicimos este video en vivo de toda la información que le teníamos que dar. Déjame darle un dato más dicho. Chicos, si el día de ayer a alguien le llegó notificaciones de que subimos video, no fuimos nosotros. Lastimosamente no hicimos video porque nuestra cuenta y nuestra computadora fue hackeada.
Así que si alguien el día de ayer le llegó notificaciones de que Chevrolet subió no sé cuántos videos, y comentarios en inglés, no fuimos nosotros. No fuimos nosotros, chicos. O sea, nos hackearon la cuenta y tuvimos ayer que cambiar cuentas, password y de todo. Eso fue una locura, corriendo. Un montón de cosas. Entonces, aparte que no nos dio chance de grabar, no nos iba a dar chance tampoco de editar. Así que, lamentablemente no pudimos, o sea, no tenemos video hoy. Por eso hicimos este en vivo con toda esta información. Mira, Irina dice, sí, yo vi. Exacto. Eso no fuimos nosotros. Si se dieron cuenta, eran videos como de software, de computadoras, algo raro. Oye, sí, y era como en ruso y en Mira, nos empezaron a llegar alertas en los correos. Así que estén muy pendientes. Muchas gracias por estar ahí y darse cuenta. Ay, a mí me llegó uno de un crack de Photoshop, ¿viste? Tienen que estar pendientes. No acepten ninguna de ese tipo de cosas. Era de edición, sí. Y eso, casualmente yo me di cuenta porque estoy sentado preparando algo y veo que me llegan notificaciones como que empiezan comentarios, comentó fulano, comentó venga. Pero YouTube los empieza a bloquear. Y yo, bueno, que estos comentarios raros. Y vuelo, cuando me pongo a ver, estaban publicando videos en nuestra propia cuenta del canal. Y yo dije, ¿what? Ay, no. Y eso no lo puede hacer nadie, sino alguien que tenga autorización. Nos habían hackeado el canal, e inclusive creo que, mira, gracias a Dios no fueron nuestros correos, pero el canal lo habían hackeado. Sí, tuvimos que cambiar todas las claves de todos los correos, aquí le tuvo que borrar. Gracias a Dios no nos robaron el canal, porque eso pudo haber terminado un robo que nos hubiesen quedado sin canales. Yo lo abrí, espero no hayan robado información mía o bancaria. Ay, Dios. Esperemos que no, amigo. Entonces, actualicen los antivirus de su computadora, los malware. Exacto. Aquí le estuvo todo el día de ayer. Por eso es que el en vivo prácticamente lo subimos ahorita. Hace una hora. Yo estaba aquí metiéndole antivirus y anti-crack y anti-spam y anti de todo, y limpiando la computadora. Tengan siempre presente que cuando nosotros subimos videos, siempre aquí les lo pone yo lo pongo en mi perfil de Chevrolet, o sea, lo ponemos en el perfil de Chevrolet, aquí les lo pone en el perfil de Telegram. Así que siempre estén pendientes por allí y en el Facebook. O sea, siempre, pero el que nos conoce, usted ve en las miniaturas nosotros. Ya ustedes saben cómo nosotros hacemos las miniaturas. Siempre aparecemos nosotros o tiene el logo Chevrolet. Si usted ve una cosa rara, se nos fuimos nosotros. Claro, yo creo que ya no nos vuelve a pasar. Porque la verdad que con la cantidad de claves y hackeo y cosas anti-malware y anti-spam que le metimos, yo creo que nos vuelvan a robar la cuenta. Pero estuvimos a punto ya. Así que gracias a Dios no pasó, porque si no hubiésemos perdido esta hermosa comunidad. Me pareció raro por el horario y los días que no eran los acostumbrados que ustedes publican. Sí, es que ya nuestra gente nos conoce, entonces siempre estén pendientes de que cuando sean cosas así, ustedes, y cualquier cosa nos pueden escribir, Romari, mira un video así, porque no hay ningún problema, nosotros le vamos a responder y siempre estamos allí pendientes. Pues. Exacto, amigo, pendiente con eso. Acuérdense que en este momento hay una guerra en Rusia. Y están hackeando cuentas de todo tipo. O sea, los rusos están atacando todo tipo de cuentas, especialmente que estén en Estados Unidos, que estén en antivalor. Hace poco el Telegram también se volvió loco y metió unos bots. Acuérdense que el Telegram viene de Rusia. Fue creado en Rusia. Es capital ruso. Entonces toda esa base de datos está como que allá, a pesar de que aquí hay filtros. Pero ellos pueden meter bots ahí y tratar de meterte como spam. Así que no hagan clic. Si ustedes tienen Telegram, traten de no meter. Pues si le mandan una noticia rara, no la abran. Si ven un link raro, no lo abran. Y ahorita, si a usted le llega información que gánate $1 millón por criptomonedas de ese tipo, ni lo vean. Como que vuélvete millonario. Es más, creo que nosotros anunciamos hace poco que en los comentarios de algunos canales ponen como que la señora fulana sabe hacer inversiones, yo me gané 10,000, a nosotros ya nos pusieron eso, así que tengan mucho cuidado. Si usted ven eso en nuestros videos, en nuestros comentarios, nos dicen aquí hay una persona comentando de criptomonedas en su canal. Eso es para robarse la cuenta y estafar a gente. Ha caído mucha gente, así que pila con eso, amigo. Bien, los amigos estaban pendientes, y creo que fue Helen que dijo, nuestro amigo de hoy, tal vez antes de decir gracias y bienvenido, aquí lo pongo a bailar, porque baila, muñequito. Vamos a hacer el baile. No, ahorita. Después que despidamos, porque él es muy bullero. Bien, amigos, entonces pues, feliz de haber compartido una noche más con ustedes, de haberles traído una información que sé que muchos la van a necesitar, muchos van a estar más informados y por supuesto felices
de haber entregado nuestro primer premio a nuestro amigo Javier, esposo de nuestra querida presidenta del Club de Fans del Chévere Live. Y por supuesto agradecerles el haber estado allí, porque gracias a ustedes ya somos 5,060 los que somos en Chévere Live. El portal pues va creciendo poco a poco, a medida que vayamos haciendo más concursos, pues sé que va a ir creciendo mucho más. Recuerda suscribirte a nuestro canal y recuerda seguirnos por nuestras redes sociales. Sí, amigos, así que creo que dentro de poco vamos a tener que cambiar la fecha de la publicación del en vivo del portal para no estar... Porque estamos como que chocando con horarios, chocando con cosas. A lo mejor puede que lo movamos un poquito, no sé, no estamos pensando que sea el jueves, que lo movamos para los jueves, para no chocar con las publicaciones de Chévere Live, porque están allí. Y obviamente vamos a ver si podemos de una vez ya iniciar a darle más actividad al portal, como que más concursos, pues hacer no tanto concursos, porque creo que 15 días como medio para lejos. Que sea de manera semanal. Sí, como tratar de hacerlo semanal, por lo menos una vez cada semana hacer un concurso. Que sea todos los jueves. Yo creo que lo más probable es que sea todos los jueves, o mover Chévere Live para el jueves, no sé cómo hacer. Yo creo que mejor el portal para el jueves. Porque ya hay como que fechas que uno va viendo dónde se publica. Y la gente ya está acostumbrada a que es miércoles y domingo cuando publicamos. El portal es un canal nuevo. Y es un canal que literalmente lo vamos a convertir en un canal de programa. Literal. Exacto. Entonces, que sea la fecha fija como que los jueves para hacer su participación. Y nosotros poder organizar el portal. Porque la verdad hay que organizar tanto el concurso como la entrega de premios. Entonces, pero esa entrega de premios debería ser en el portal. Exacto. No como hoy que lo hicimos en Chévere Live. Lo hicimos informal. Pero bueno, queríamos hacerlo también para que no tuviera retraso, pues. Exacto. Y obviamente cumplí con el amigo Javier. Y ahí dice, gracias chicos por la información y la tarjeta. La puso ahí. La verdad que sí, Javier. Y por supuesto, prepárese, Javier, para ganar esa próxima tarjeta ya. Ok, bien. Entonces, muchísimas gracias. Buenas noches. No se vayan, yo les voy a poner aquí el muñequito para que él se despida. ¿Dónde está la cosa? Ya va. Por ahí, por la bota creo que está el... Por aquí, hay un botoncito por aquí. En la puntita. Oye. Él baila y todo, mire. Ese es un muñeco que una vez, hace 2-3 años creo, fuimos a comprar, ¿cómo se llama? Decoración de Navidad y lo encontramos y mi niña, mami, vamos a comprarlo. Pues y él se hizo aquí de nuestra casa, mírenlo, miren. El amigo de la fiesta, el que prende la fiesta. Él es el que prende la fiesta. Muchísimas gracias, hasta el próximo miércoles. Nos vemos por ahí, síganos por las historias. Díganle chao a nuestro amigo. Aquí le igualito. Que tú bailes igualito. Igualito a mí.